¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de creyentes que leen su Biblia todos los días? Entre el 27 y el 32%. Es decir, 3 de cada 10 creyentes leen su Biblia. Y he titulado la prédica de esta mañana, ¿por qué los cristianos no leen la Biblia? Y vamos a tener una respuesta clara y concreta al final, pero necesitamos entender qué es lo que está sucediendo. Muchas veces, hermanos, he expresado la idea de que hasta la fecha no he encontrado absolutamente ninguna situación que no pueda ser llevada a los pies de la palabra. Constantemente lo he dicho. Y más bien lo sé por fe y por conocimiento también propio, que cada circunstancia, cada situación tiene luz en la palabra de Dios. Y esa luz se nos da y nos muestra qué debemos hacer o de qué debemos huir. La palabra es clara para cualquier situación en nuestra vida. Y hoy hemos llegado al pasaje de Hebreos, donde fundamento mi posición frente a las Escrituras y su aplicación. Este pasaje me encanta. Y de manera deliberada lo he considerado desde el versículo 11. Hebreos 4, 11 al 13. Generalmente se predica solamente versículos 12 y 13, pero hoy vamos a leer y vamos a entender y vamos a cerrar todo el contexto que estamos teniendo, ¿ok? Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice la palabra del Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¡Wow! 3 versículos hermosos, profundos y claros. Hoy, hermanos míos, mi propósito es, obviamente, responder a la pregunta de por qué los cristianos no leen su Biblia, pero también pretendo empujarlos a que juntos podamos entender nuestra necesidad desesperada de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y vamos a comenzar con la advertencia. Una vez más escuchamos esta advertencia. Y en realidad, hermanos, es la 5ª vez que la escuchamos. 5 domingos. Y el domingo pasado les decía, ¿no? ¿Se acuerdan de vuelve el perro arrepentido? Lo que todo el mundo conocía perfectamente. Y pasa ahora lo mismo. Es la 5ª vez que escuchamos esto. Una advertencia que debemos escuchar, atender, creer y vivir. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procuremos, seamos diligentes. Y aquí está la advertencia: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 5 veces. 5 veces, hermanos míos. Y por 5 veces hemos sido exhortados, primero, a ser obedientes por fe. Hemos sido exhortados a tener un temor reverente a Dios. Hemos sido exhortados a no endurecer nuestros corazones. Y hemos sido exhortados a no cerrar los oídos a la palabra de Dios. 5 veces hemos sido exhortados en esto a través de las Escrituras, domingo a domingo. Ahora, yo quiero que notemos la urgencia con la que el escritor de la carta a los Hebreos nos exhorta esta última vez. Porque entra de lleno a lo que es la palabra. Nos dice literalmente: esfuércense, procuren con diligencia entrar en el reposo del Señor. Y hemos entendido que ese reposo es dejar nuestras obras y descansar en lo que el Señor ya ha hecho.
Es decir, debemos entrar a ese reposo y no ser desobedientes. Entonces, podemos concluir con todas estas exhortaciones, una a una, que como creyentes, hermanos míos, no podemos hacer nada para conseguir lo que nos es dado por gracia. Eso está claro. Nadie puede hacer algo para obtener lo que Dios nos da por gracia. Pero sí debemos prestar atención para preservar en obediencia mediante la fe lo que nos ha sido entregado. Tú debes preservar con diligencia, primero, a mantenerte en la fe, a mantenerte en el temor reverente a Dios, a no tener un corazón endurecido y principalmente a tener oídos abiertos a la palabra de Dios. Ahora tú preguntarás, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos míos, es la herramienta principal que Dios ha escogido para toda transformación en cada uno de nosotros. Él ha puesto la medida, Cristo Jesús, y nos ha dado el instrumento, la palabra de Dios, y nos dio el Espíritu Santo para llevarnos a ese fin. Si no prestamos oído a la palabra de Dios, hermanos míos, vamos a caer en desobediencia. Por eso es que la exhortación es muy clara. Y no solamente es clara, sino que muestra un propósito para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y creo que entendemos perfectamente cuáles son los ejemplos de desobediencia al cual se está refiriendo el autor de la carta. Vemos que el pueblo de Israel, el momento que escuchó el mensaje de los espías, sobre todo de los 10 espías, no tuvieron fe en lo que Dios les había dicho. No tuvieron temor reverente en obedecer a Dios. Endurecieron su corazón y quisieron volver a Egipto. Y más aún cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Y palabra de Dios que había sido entregada recientemente a través de Moisés. Estaba fresca la palabra entre ellos. Habían escuchado la voz de Dios de manera audible ahí en el monte. Estaba fresca para ellos, hermanos míos. Y en segundo lugar, perecieron sin entrar en la tierra prometida. Ok, acá uno puede decir, bueno, estamos en los tiempos del Nuevo Testamento y Dios es amor. Dios es amor, así que eso de que vamos a morir, yo creo que ya no se da en este tiempo. Porque al final Dios es amor, gracia y misericordia. Así que hoy en día nadie se muere por desobediencia. Ok, hermanos, no voy a negar, Dios es amor. Dios es gracia, Dios es misericordia. La palabra lo enseña. Pero también Dios es justo. Dios es recto. Y Dios, al que ama, disciplina. Si tú eres de los que creen que Dios no disciplina, estás equivocado. Y déjame decirte algo, la palabra también nos dice que muchas veces Dios disciplina a través de enfermedades e incluso a través de la muerte. Si tú dices, no, eso es imposible, Dios no disciplina a través de enfermedades y de la muerte. Ok, si tú crees eso, dime qué hacemos con pasajes como, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Primero los Corintios 11, 27 nos habla del tiempo de compartir la Santa Cena, la Cena del Señor entre hermanos. Y es una exhortación a no tomarla a la ligera. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora escucha. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está hablando de gente que ha tomado a la ligera el sacrificio de Dios y esta ordenanza de la Santa Cena. Por eso hay muchos enfermos, y esta palabra de muchos duermen, está hablando de gente que ha muerto.
Ahora, eso no quiere decir que estemos viendo con ojos de pecador al hermano que está resfriado. No que andemos viendo de este es un pecador empedernido porque, no sé, tiene alguna enfermedad de base. Obviamente tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo que va a ir enfermando. Es natural, pero hay circunstancias muy específicas, que el Señor permite que la enfermedad sea tema de justicia, de disciplina por parte de Él. Miren lo que dice Juan en su primera carta de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Escuchen. Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Está hablando de que si tú ves a tu hermano que está pecando, tú oras para que él se arrepienta y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y uno dirá, uy, entonces esto está complicado. ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, vamos un poco más adelante. Primero a los Corintios 5, 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 a 5. Pablo está hablando de un caso muy complicado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense hasta qué punto llegó la perversión en Corinto, que un hijo pues le quitó su esposa a su padre. Y está hablando de cosas muy complicadas. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora escuchen esto, pero aquí está la misericordia de Dios en medio de la disciplina. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, Dios permite que este hombre que está en semejante pecado, trayendo dolor a la iglesia, muera, para que su cuerpo sea destruido, mas su alma no. Él será salvo, porque Dios persevera y nos ayuda a perseverar en la salvación, preserva a los que son salvos. Pero hermanos míos, Él no deja el pecado sin su consecuencia. Y es algo fuerte, ¿no es así? Sacude. Entonces aquí hay una seria advertencia para nosotros. Porque los creyentes que han dejado de alimentar diariamente su espíritu con la palabra de Dios, hermanos, van a menguar en cordura y sabiduría para hacer las cosas. Es súper interesante ver esto en la vida de los creyentes. Tú puedes ver cuando un creyente no está leyendo su Biblia. Es notorio en su respuesta, en su acción, en cómo vive. Es evidente. El resultado va a ser que su pensar, su sentir, su actuar diariamente va a ser carnal, no va a ser espiritual. Y saben, esto va a traer serias consecuencias a su vida. Por eso tenemos esta tremenda exhortación. Y entendemos por qué la palabra de Dios es la herramienta perfecta para crecer a la estatura de Cristo. Hermanos, hemos entendido la exhortación para entrar en el reposo de nuestras obras, que no son nada frente a las obras de Dios, y perseverar en fe, a perseverar en todo lo que nos ha enseñado el autor de los Hebreos. Ahora dice, y vamos a ver la perfección de la palabra de Dios, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos míos, la palabra de Dios es la que confronta y revela las
intenciones del corazón. Nuestro corazón está como en vitrina delante de los ojos de Dios. Es más, nadie conoce el corazón del ser humano. Ninguno puede ver el corazón del otro, salvo el Señor. Y el Señor ha juzgado cómo es nuestro corazón. Y el juicio de Dios en base a nuestro corazón está en Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién discierne nuestro corazón? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo ve? Dios. Y lo ve perfectamente, sin ningún problema. Y solamente en este versículo de Hebreos 4, encontramos 5 características que quiero darles con detalle. 5 características que muestran por qué Dios nos ha dado su palabra y para qué nos ha dado su palabra como principal herramienta. Para que lo conozcamos, para que lo entendamos y para poner nuestro corazón bajo la lupa de la palabra y seamos escudriñados. Y el Señor obre en medio de su pueblo. Así que vamos rápido a la primera característica, ¿ok? Primera característica, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Primero, para que la palabra de Dios tenga vida, se le debe transmitir dicha vida con un propósito específico. Entonces, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, 16. 2 Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra traducida como inspirada es insuflada, soplada. Dios sopló en las escrituras y le comunicó vida. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí está cómo Dios sopló vida en las escrituras y el propósito de por qué lo hizo. Y Pablo continúa con el motivo de por qué se soplara vida en la palabra. Y no solamente continúa con esto, nos manda a que nos aferremos con todas nuestras fuerzas a ella. Aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta palabra, asidos, nos está hablando de alguien que se está aferrando con uñas y dientes y no se va a soltar. A eso nos exhorta. Pero nos exhorta que nos aferremos a la palabra de vida. La palabra que no solamente es vida, que transmite esa vida. A eso nos está llamando. El hecho de que la palabra sea viva quiere decir que, así como fue escuchada por la voz de Dios en el desierto, en el monte, es la misma palabra que hoy es predicada y que vive y nos exhorta y nos muestra su grandeza. Así que, hermanos, la palabra es viva, está viva, es vida. La segunda característica, la palabra de Dios es eficaz. Me encanta la palabra que utiliza el autor. Es perfecta. La palabra de Dios es eficaz. El autor de esta carta ha elegido un adjetivo muy poderoso, tremendamente poderoso para la segunda descripción de la palabra de Dios. Porque la palabra que él utiliza no solamente habla de que es eficaz, sino de que la palabra es activa y operativa.
Es eficaz, activa y operativa. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la palabra, además de ser eficaz, también es eficiente. Y a veces no comprendemos la diferencia entre eficaz y eficiente. Hermanos, el ser eficiente es poseer la virtud o facultad para lograr un efecto, para cumplir la meta. Pero el ser eficaz, hermanos míos, es la acción de realizar la labor encomendada, produciendo el efecto deseado. A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo sed, ¿qué tengo que hacer? Tomar agua. Eso quiere decir que un vaso de agua es eficiente para calmar mi sed. ¿No es así? Pero solamente es eficaz cuando me tomo el agua. Porque yo puedo decir, este vaso de agua es delicioso, es eficiente. Pero si no lo tomo, no es eficaz en mí. Voy a seguir con sed. Eso pasa con nosotros, hermanos míos. Sabemos, creemos y proclamamos que la palabra de Dios es eficiente, pero no lo hacemos eficaz en nuestra vida, porque no lo estamos sabiendo. Mira lo que dice Isaías 55:10. Isaías 55:10 y 11 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que le envíe. Hermanos, la palabra de Dios es eficiente por cuanto es la palabra de Dios. Y es también eficaz cuando la leemos constantemente. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Dios nos ha entregado su palabra, pero es nuestra responsabilidad asirnos, aferrarnos a ella y meditar en ella de día y de noche. Vamos a la tercera característica, ¿ok? La tercera. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Qué ejemplo más fuerte que pone impresionante, porque una espada de dos filos puede cortar en ambas direcciones. A diferencia, por ejemplo, de un sable. Un sable solo tiene filo en un lado. Y generalmente el sable se usa en la caballería. Los que están montados sacan el sable y cortan en un lado, nada más. Pero la espada de dos filos es para un ataque frente a frente, corporal. Puede cortar en ambas direcciones. Y no solamente eso, el escritor enseña con énfasis que esta espada es sumamente afilada. Dice, es más cortante. Literalmente dice, es afiladísima. Así como un bisturí. ¿Alguna vez se han cortado con un bisturí? Es horrible. Es tremendo. Y se requiere de una mano precisa. Entonces, esa es la espada en manos del Señor. Cuando es correctamente utilizada, con un simple corte, deja al descubierto hasta lo más profundo de las intenciones del corazón. Con un solo corte. No por nada, el apóstol Pablo, hablando de la armadura de Dios en Efesios 6, nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces no comprendemos esto. Está hablando directamente de que la espada le pertenece al Espíritu Santo. Que la tomemos. Y esa espada es la palabra de Dios. Ahora, solamente intenta imaginar, ¿ok? Esta escena. El Espíritu Santo de Dios en persona, empuñando una filosísima espada de dos filos con dirección a tu corazón. Y con un corte perfecto y preciso, muestra la verdadera condición de cómo está tu corazón. Esa es la palabra de Dios. Y aquí vamos a la característica número 4.
Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, que puede penetrar hasta lo más íntimo de tu ser. Puede develar hasta el secreto más profundo en tu corazón. Yo creo que ahora sí podemos entender perfectamente lo que Jesús dijo en Marcos 4:22. Mira, Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué manifiesta lo que está oculto o escondido? La palabra, ¿no? ¿Qué muestra lo que está escondido? La luz de la palabra. Ya vamos entendiendo el peso de esta hermosa Biblia que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo viviríamos? Solamente pónganse a pensar, ¿cómo sería nuestra vida si entendiéramos que todo cuanto hacemos está a la vista de Dios en todo momento? Miren, yo me acuerdo de mis dos hijos, me hicieron lo mismo, los dos, en diferentes circunstancias, cuando eran chiquititos. De repente, cualquiera de los dos, se encontró un chocolate. ¿Saben qué es lo que hicieron? Se dieron la vuelta y comieron el chocolate, como pensando de que si yo no veía lo que estaban haciendo, no me daba cuenta. Así, escondidos. Y se lo comían. Yo sabía qué es lo que estaban haciendo. Nosotros somos así, hermanos míos. A veces en la intimidad de nuestra habitación, en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestros pensamientos, afrentamos a Dios. Pero lo hacemos a plena vista, porque no hay nada que el Señor no pueda escudriñar con su presencia. Si cayéramos en cuenta de que todo cuanto hacemos está a la vista de Dios, muchos, si no todos, temblaríamos. La palabra de Dios juzga, hermanos míos, así lo hace. Esa es la quinta característica. Dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quinta característica, es hermosa. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso les decía que juzga. Porque llega hasta lo más íntimo de los pensamientos, de nuestros pensamientos. Esos pensamientos que nacen en el corazón y producen acción. Los conoce perfectamente. Ahora, no solamente discierne y juzga los pensamientos, hermanos míos, también discierne y juzga los sentimientos con los que actuamos. Los conoce perfectamente. Dios le dio una lección muy poderosa a Samuel respecto a este tema. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ya reconocemos el pasaje. Dios le dijo a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios puede discernir con qué actitud, con qué sentimiento, para qué y por qué estás haciendo algo. Y aunque no lo hagas, y lo estás pensando, el Señor lo discierne perfectamente. Es hermoso, son 5 atributos perfectos de la palabra de Dios. Y ahora quiero que entendamos el poder de esta palabra, hermanos míos. Y sigamos con el versículo 13 de Hebreos 4. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La Biblia, al escudriñar hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros, ¿saben qué también hace? Pone de manifiesto cuánto hay en nuestra vida. Saca la luz, lo muestra, lo manifiesta. Eso quiere decir que no hay nada que se pueda esconder ante la palabra de Dios. No hay nada que se pueda esconder. La palabra siempre va a sacar a la luz todo. Y te das cuenta de que todo lo que quisieras ocultar a la vista de las personas
está a la vista del Señor. Vamos a dar un ejemplo muy concreto hace un momento. Y es un Señor, como dice la palabra, a quien hemos de dar cuentas de todo cuanto hicimos, de todo cuanto pensamos, de todo cuanto sentimos. Hermanos, caigamos en cuenta. Tus pensamientos los escucha Dios. Tus palabras, por más bajitas que hayan sido dichas, el Señor las escucha perfectamente. Cada acción que tú cometes, el Señor discierne con qué corazón lo estás haciendo, con qué intención. Y su palabra manifiesta esto. Lo manifiesta de manera perfecta. ¿Saben por qué los cristianos no leen su Biblia? La respuesta les va a sorprender. Los cristianos no leen su Biblia porque no quieren ser leídos por la palabra de Dios. Al ser viva esta palabra, cuando tú vas leyendo las Escrituras, ella te lee y te muestra tu verdadera condición, te muestra tu necesidad, muestra quién eres en verdad y te hace caer en cuenta que apartado de Cristo nada puedes hacer. Entonces, cuando un creyente comienza a leer su Biblia y se encuentra con pasajes que lo sacuden, pues su carne rechaza eso porque la carne contiende contra el espíritu. Y por eso vamos dejando la Biblia. Por eso no sorprende que solamente 3 de cada 10 cristianos lean su Biblia. Solo 3 de cada 10, nada más. Eso quiere decir que hay 7 salvos por fe que al no estar leyendo su Biblia todos los días están exponiéndose a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, a este mundo. Y no solamente se exponen, son presa fácil de sus deseos carnales, de su autojustificación humana. Por eso es que encontramos a muchos creyentes que al no conocer bien la palabra de Dios, dígame si no estoy equivocado, nos encanta ser la oveja perdida. Amamos ser la oveja perdida. Cosa de que he dejado de ir a la iglesia porque alguien ha de contar al pastor lo que he hecho y justo ha predicado, hablándome, apuntándome a mí. No, hermanos, no es que alguien le ha contado al pastor lo que has hecho, es la palabra de Dios que te está leyendo, está mostrando cómo estás tú realmente. Así que no le echen la culpa al pastor. ¿Ok? Es la palabra que muestra quién eres. Entonces este hermano se ofende y deja de congregarse. Y dice, es que no me están buscando. Aquí dice que yo he escuchado que el buen pastor va y busca a la oveja perdida, la pone en sus hombros, la sana. Ok, entiendo, está bien. Eso es lo que enseña la palabra. Pero ¿sabes qué es lo que también dice la palabra? Lo dijo a su pueblo, que no le demos perlas a los cerdos. Duro, ¿no es así? En cierta ocasión me tocó predicar ese pasaje. Los hermanos se quedaron fríos. Porque así como nos encanta ser la oveja perdida, que queremos que nos carguen, nos sanen, nos lleven al redil, también debemos entender que la palabra predicada, si nosotros no la tomamos, la amamos y la vivimos, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la palabra de Dios fue dada para que nosotros entendamos qué es lo que debemos hacer. Entonces, por eso, hermanos, ¿se dan cuenta? Es fácil que tú estás leyendo y dices, uy, no, mejor no. Eso está muy complicado. Porque te muestra cómo eres. Pero, ¿saben? Cuando tú entiendes de que el Señor te está hablando así porque te ama, porque Él quiere transformar tu vida a la imagen de Cristo, pasas de un uy a un sí, así soy. Y pasas después a un
Señor, ¿qué sería de mí sin ti? Y después pasas a un, Señor, anhelo el tiempo de volver a tu palabra. Y estás meditando en ella de día y de noche. ¿Y sabes qué pasa cuando tú comienzas a meditar en la palabra de día y de noche? Vamos al Salmo 1, al primer Salmo. Salmo 1, y leamos solamente los 3 primeros versículos. Salmo 1, arranca y dice, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero, seamos honestos, la palabra no siempre es nuestra delicia. No siempre meditamos en ella. Cuán hermosos son estos 3 primeros versos del libro de los Salmos. Y cuán reales son. Pero ¿qué pasa si ha dejado de ser nuestra delicia y no siempre meditamos en ella de día y de noche? Hermanos, que quede claro que quien ignora el contenido de la palabra viva de Dios va a tener una vida alejada de la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos míos, intencionalmente separar tiempo para su lectura. Pero seamos honestos, muchos utilizan la Biblia para dormir. Ok, no estoy con mucho sueño, voy a leer la Biblia. Y comienzan a leer y se duermen. No. Necesitamos apartar un tiempo en el cual podamos meditar en ella, reflexionar en ella, reflejarnos en ella, para que nos muestre tal y como somos. Se trata de presentarnos en oración y en humildad delante de Dios y de su palabra con la siguiente petición. Nuevamente Salmo 26, versículo 2. Esta petición es hermosa y cumple con lo que estamos hablando. Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Necesitamos que Dios nos examine, que nos escudriñe, que nos pruebe, que nos pese y que nos muestre todo cuanto debemos quitar de nuestra vida, para que nos aferremos a la palabra. Así que, hermanos, los creyentes no leen su Biblia porque no quieren ser leídos por la Biblia, porque es una palabra viva, que transforma, que penetra, que es afiladísima. Muchos creyentes no leen la Biblia porque les da pavor reconocer cuán pecadores, cuán autosuficientes son, cuán orgullosos son en realidad y cuán engreídos somos. Y porque no queremos reconocerlo, pues no leemos la Biblia. Y saben, comenzamos a inventar un montón de pretextos. No, yo escucho prédicas en YouTube. No, yo todos los días tengo una aplicación que me da el versículo del día. ¿Ok? Pero te das cuenta que alguien deportista no puede vivir con una galleta de agua al día. ¿Qué le va a pasar a un deportista de élite si solamente consume una galleta de agua al día? Y a veces no. ¿Tú crees que va a rendir? Nosotros estamos en la carrera, hermanos. Estamos en la carrera. Y debemos acabarla. Debemos llegar a la meta. Y debemos llegar firmes, fuertes, fortalecidos. No lo vamos a hacer con el versículo del día, que es de bendición, claro que sí. Es de bendición cuando hemos meditado en la palabra,
cuando hemos aprendido del Señor, cuando conocemos y hemos leído 1, 2, 3 capítulos diarios. Hemos visto la mano de Dios escudriñando nuestro corazón. Si tan solo comprendiéramos que ese primer paso, el de separar tiempo para meditar en la palabra, es el que nos lleva a la verdadera libertad mediante la limpieza de nuestras vidas, porque la Biblia es agua viva, ¿no es así? Nos va limpiando. Vamos a meditar en la palabra de día y de noche, y no nos vamos a apartar de sus hermosas y dulces palabras. Yo creo que he dado muchas veces este ejemplo, pero bueno, pues una vez más lo demos, ¿ok? Me ha pasado recientemente, tenía en un vaso de cristal una plantita, ¿no?, que estaba creciendo, y le hemos puesto tierrita, y cada vez un poco más de tierra, y unos cuantos días no le hemos regado. ¿Qué creen que ha pasado? Barro, duro. Entonces sacamos la plantita, y era bien difícil limpiar. No salía. Cuando tú pones ese vaso de cristal lleno de barro debajo del agua, de la pila de agua constante, primero que hace, comienza a mezclarse con el barro. Y comienza a salir el agua, y sale agua sucia, agua turbia. Y llega un momento en el cual esa misma agua que está fluyendo va limpiando el vaso, hasta que después ese vaso vuelve a ser cristalino. Eso somos nosotros, hermanos míos. Nuestro corazón está lleno de barro por nuestros delitos y pecados, y eso nos aleja de Dios. ¿Cómo quieres limpiar tu corazón si no estás expuesto a la palabra de Dios? Y si solamente estás expuesto a la palabra de Dios los domingos, no creo que tu vaso sea limpio. Necesitamos acudir a la palabra de Dios para limpiar nuestro corazón todos los días, para meditar en ella, para huir de las tentaciones, para aferrarnos a lo que le agrada y le da la gloria al Señor, para que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta la necesidad imperiosa del autor de la carta de que entendamos que necesitamos del Señor y de su palabra? Lo necesitamos, hermanos. Debemos meditar en ella de día y de noche. Debemos hacerlo. No apartarnos de sus deliciosas palabras, porque es más dulce que la miel, ¿no es así? Meditemos en ella y dejemos que el Señor nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda, pero también nos edifique, nos aliente, nos levante, nos sustente y añada bendiciones a nuestra vida, porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Iglesia Esperanza en Él se encuentra en Obrajes Calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.